Finalmente ayer debutaron dos integrantes, en realidad tres, porque el canciller Kirchner como canciller por primera vez estuvo ayer en gabinete. En el gabinete, exacto, ¿no? había participado de otras actividades. De otras actividades, claro. De hecho, había estado en la Cámara de Diputados, que había sido invitado como secretario de Finanzas, expuso sobre finanzas, pero se haciendo canciller. Sí, bueno, eso fue el jueves pasado en la Cámara de Diputados, pero ayer finalmente el presidente de la Nación reunió a su gabinete renovado o en pleno proceso de renovación, casi a pleno. El único que faltó fue Federico Sturzenegger, que está en España en un viaje organizado por el Banco Santander, y los demás sí estuvieron todos, y la verdad es que la demostración, la exhibición de lo que fue este momento es muy raro porque, claro, no es que esto se filtró. No, por eso no, lo fue un video producido. Ahí estamos viendo, de hecho, a dos cámaras se había filmado este evento, en donde, de hecho, en el video oficial que difundió la oficina del presidente, está puesto con la canción I Feel Good. Bueno, bailando un no se escucha, rock and roll. Ahí va. Cargadas estas imágenes de mensajes políticos. Sí, absolutamente. En cada abrazo había una señal. Esto a mí me llama la atención, es la segunda vez que pasa ya, que se suma ahora, ya es parte del elenco estable, se suma, es un paréntesis esto, ¿no? A Santiago Bausili, a estas reuniones. Nunca, es el presidente del Banco Central, nunca vas a ver, por poner un ejemplo, de Estados Unidos, a Jerome Powell al lado de Donald Trump o al lado del ministro de Economía. ¿Dónde quedó esa bandera de la independencia del Banco Central? Pasamos de querer cerrar el Banco Central porque era muy intervencionista de la política a sumarlo como parte del gabinete. Al lugar destacadísimo de Santiago Bausili, que uno entiende el reconocimiento a su tarea. Realmente le tocó una muy difícil a Bausili y bueno, y hasta ahora, con todas las críticas que hay al programa económico, logró el cometido de un banco central, que es bajar la inflación, que es preservar el valor de la moneda. Lo está logrando. Ahora, de ahí a sumarlo precisamente es la independencia del Banco Central lo que permitiría eso. Mandarle bombones. Pero la reunión en el gabinete no deja de ser raro. Choca. Sí, absolutamente. Hay algunas figuras que estás viendo. María Irarzábal Murphy, la secretaria de Legal y Técnica, estaba ahí. Es decir, uno dice, reunión de gabinete, sí, evidentemente es una figura a la que Milei le tiene mucho respeto y también ponderación técnica hacia dentro de su gabinete. Es la que le cuida la firma, es la que en su momento fue Vilma Ibarra con Alberto Fernández. Zanini era con Cristina. O sea, ese rol tiene que ser alguien de máxima confianza y en este caso además viene de la mano de Caputo. Exactamente, así que es una figura que ya está cobrando relevancia propia. También estaba Martín Menem, totalmente reafirmado en su puesto. Y lo decíamos, todos los ministros, claro, la duda es de los que estaban ahí. Ya sabemos que tanto Patricia Bullrich como Luis Petri, con quien bailó y saltó, ahora lo vamos a escuchar a Petri para explicar qué significa ese baile. Y la duda todavía si el ministro de Justicia, Cunio Libarona, va a continuar o no en el cargo. Tal vez termine siendo el único ministro con el que su salida termine siendo ordenada. Porque recordemos que con Wertheim fue muy desordenada, renunció 2 días antes de las elecciones. El portazo que dieron el viernes el jefe de gabinete y el ministro del Interior no era el plan que se había imaginado Milei cuando dijo voy a ver qué necesito para rearmar mi gabinete. Bueno, se lo rearmaron las salidas. Claro, las internas propias del gobierno precipitaron salidas que el gobierno no pudo ordenar por sí mismo. Tal vez con Cunio Libarona su reemplazo, que también es objeto de internas, por supuesto, y de hecho hay quienes dicen que no se termina de concretar su salida precisamente porque no están resueltos los tironeos internos dentro de las distintas salas del gobierno. Entonces, mientras tanto, Cunio Libarona se queda como stopper de cualquier cambio. Tal vez, probablemente, como vos decís, se termine ordenando esa interna y una vez que salga Cunio Libarona ya va a estar elegido el nombre
consensuado, digamos, yo no tendría tanta fe. No, claro. Lo que sí está claro que desde la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, cuando el gobierno decidió darle densidad política al propio presidente, algo rarísimo, porque se supone que es el líder del espacio, no solamente del gobierno, pero claro, como Milei decía, a mí no me interesa la política, la rosca se lo dejo a mi hermano y a Santiago, bueno, eso ahora claramente cambió, y lo de ayer también fue una puesta en escena del rol que ocupa Milei en su gabinete y mostrar precisamente el vestido oficial. Sí, no, claro, por supuesto. El liderazgo, ¿no? Sin duda, la foto, la postura y lo que queda hoy a algunos días de las elecciones es que Milei no tuvo más remedio que, como todo presidente, terminar terciando y tomando las decisiones, y previsible en ese armado de gabinete lo que se ve es un sector por sobre otro. Karina Milei absolutamente ratificada, no podía ser de otra manera, es la hermana del presidente, que además sumó un éxito muy importante con el resultado electoral innegable, con lo cual totalmente así se interpreta el abrazo de Milei a Martín Menem, obviamente uno de los aliados de Karina Milei, y el abrazo que no cortaron en las imágenes y que podría haber sido eliminado completamente y no se editó, el abrazo de la propia Karina Milei a Martín Menem. El mensaje es clarísimo: esta soy yo, el abrazo es para mí, la ratificación es para mí. Y Santiago Caputo, un abrazo de ganamos. Un abrazo de somos nosotros, y también, bueno, esa relación que uno no termina de saber cómo se consolidará con Santiago Caputo, con quien también se vio un muy afectuoso abrazo, siempre en el rincón de la foto. Exactamente, es donde, de hecho, es el lugar donde está. Exactamente. ¿Viste el abrazo efusivo, el saltito, el baile con Luis Petri, el ministro de Defensa? Bueno, así explicaba el sentido de semejante efusividad. Mirá esto. Pero están locos. ¿Por qué? ¿Demasiado solemne? Bueno, el presidente, cuando nos salvamos así y nos ve alguien, dice: así es como yo tengo trato con mis ministros. Pero poné todo, porque uno va uno por uno, bien, viste, tranquilo, te ve a vos y no sé, es terrible. Yo tengo un profundo respeto y admiración por el presidente, y además lo considero un amigo, y me siento privilegiado de poder trabajar todos los días con el presidente de la Nación, y disfruto mucho, pues él es muy generoso con todos los ministros. Te hiciste amigo, ¿no? Fuera de broma. Con todos los ministros. Y bueno, y era la primera reunión de gabinete después del resultado electoral. Esa era la euforia. Digo, ya nos habíamos visto con todos los gobernadores y ya nos habíamos saludado en ese momento. Pero bueno, teníamos muchos motivos para estar contentos y felices. Muchos motivos para estar contentos y felices. Era parte también de la descarga emocional del resultado electoral en la provincia de Mendoza, donde Petri se impuso y por mucho. Y ahora hay una discusión interna que si la victoria fue libertaria o radical. No nos olvidemos que fue en alianza con el gobernador Cornejo, y ya empieza a imaginarse Petri como el próximo gobernador de esa provincia, donde Cornejo, no hay reelección en la provincia de Mendoza, donde Cornejo ya había elegido otros sucesores, y Petri dice: me parece que soy yo. Hay que marcar que esta diferencia entre Petri y Cornejo ya se había producido en Mendoza. Cornejo había sido gobernador y después ahí se desató porque Petri también quería ser, estamos hablando de el turno anterior, el turno electoral anterior, y el candidato de Cornejo era Suárez, que terminó ganando. Bueno, el recorrido de Petri ya lo conocemos, y ahora otra vez, bueno, Petri, vos decís que Cornejo le va a querer poner un... Obvio, Cornejo ya tiene sus planes. Ahora hay que ver en los próximos 2 años cómo se resuelve esto. Bueno. Tiene 2 ministros ahí haciéndolos pelear para ser su sucesor. Bueno, Petri va a tener competencia, tiene muchas chances de todos modos. Obviamente. Sobre todo porque tiene mucho apoyo. Claro, y como de semejante abrazo, bueno, los cambios no terminaron ahí con las incorporaciones de Santilli y el paso de Adorni de la vocería a la jefatura de gabinete. También se supo que después de la reunión, la renuncia de la segunda del ministro de Salud, de Mario Lugones. De hecho, Cecilia Lozizano, a quien estás viendo en pantalla,
Era una funcionaria que había trabajado durante mucho tiempo en el área de salud, había sido secretaria durante el gobierno de Mauricio Macri, había llegado por mérito propio, pero además tenía una alianza política con lo que era su esposo en su momento, el ministro de Trabajo Triaca, y entonces tenía un lugar de peso dentro del propio gabinete. Se tuvo que ir del gobierno de Macri, ¿se acuerdan? Cuando Macri firmó ese decreto de que no podía haber familiares en un cargo. Exacto. Bueno, Macri eligió por su ministro de Trabajo Triaca y ahí dejó la gestión y volvió ahora, había vuelto en mayo del año pasado, pero siempre se había mantenido vinculada al área de salud, llevaba más de 20 años, en distintas posiciones dentro del gobierno nacional y también es lo que se considera una típica funcionaria de carrera, obviamente en una carrera donde además ocupa ciertos cargos jerárquicos, bueno, obviamente con vinculaciones políticas. Exactamente. Más allá de su marido. Exactamente, y la vinculación política también tuvo que ver que ella llegó a este lugar en la, digamos, la coordinación del Ministerio, la Secretaría de Coordinación de Salud, como de la mano de Guillermo Francos. Exacto. Porque fue en el momento en que Guillermo Francos pasó a ser de Ministro del Interior a jefe de gabinete con el Ministerio del Interior adentro. Y ahí, precisamente, el ruido de la salida de Guillermo Francos también la afectó a ella, porque de hecho esas cosas que tienen que ver con las salidas, bueno, y a vos a quién respondés, ¿no? Claro, porque la gente ahí tiene que responder siempre a alguien. Siempre y por lo tanto, en esa exigencia a quién respondés, bueno, yo soy secretaria del Ministerio de Salud, respondo al Ministro de Salud, el Ministro de Salud quiso a otra persona para su cargo, así que finalmente ayer se fue y quien entró en su lugar es alguien que venía de trabajar con el ministro Lugones, el ministro de Salud, en el sanatorio Güemes. Estamos hablando de Guido Giana, que también tiene un pasado del PRO, fue concejal en el municipio de Presidente Perón, concejal del PRO, tuvo también experiencia en cargos durante la gestión de Mauricio Macri, de hecho trabajó en el PAMI, en la obra social del PAMI, como gerente económico financiero y después había estado en el Ministerio de Desarrollo Económico en la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión tiene un perfil económico financiero, no especialista en salud. Especialista en gestión de salud. En gestión, bueno. En gestión de salud, de hecho él es un ingeniero químico, pero se especializó en gestión pública, en administración hospitalaria y gestión pública en el área de salud, pero viene de trabajar específicamente con Lugones en el sanatorio Güemes, de donde viene del sector empresario el ministro de Salud. Así es el dueño. Es el dueño, exactamente, es el dueño. Y también él trabajó en una de esas droguerías especializadas en medicamentos complejos, que en la parte de logística se llama Nuevos Negocios de la gerencia en Drogfar, una farmacéutica, pero no de las que produce, sino una droguería especializada en medicamentos complejos. Las que distribuye. Exactamente. Las que distribuye, bueno. Entonces tenemos nuevo el cargo que tiene ahora, es viceministro de Salud. Exactamente, viceministro de Salud, que es secretario de Administración de Salud, que es el virtual número 2 de la cartera de salud. Y no es el único cambio que se conoció. No, exactamente, no es el único reemplazo que se conoció. Después de muchos días, y eso sorprendió la demora, se conoció quién reemplazará a Pablo Quirno en la Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Finanzas no deja de ser un área, por más rutinaria que sea en estos días, después va a adquirir preponderancia en los próximos meses, pero bueno, hay que renovar la deuda todos los meses y de hecho mañana hay una operación relativamente importante. Se conoció el sucesor y sorprendió el nombre, Alejandro Leu. ¿Quién es Alejandro Leu? Alejandro Leu es, bueno, obviamente un experto en finanzas, muy abocado durante su carrera en el sector privado, su trayectoria en el sector privado, a empresas energéticas. A tal punto que Alejandro Leu, la primera saltó a la notoriedad pública en 2023 como gerente financiero de YPF. ¿Por qué saltó a la notoriedad pública en ese momento, más allá de la gestión de YPF? Porque ustedes, no sé si recuerdan, el domingo después de las elecciones, el lunes mejor dicho, después de las elecciones de la primera vuelta electoral en octubre de 2023, no sé si recuerdan el caos que fue la ciudad y muchos lugares, en distintos lugares en el país, porque no había nafta.
tremendas colas que se habían, pero no había una gota de nafta. No es que había habido, durante todo 2023 hubo problemas de abastecimiento, ya en la previa electoral eso se había generado, que en la previa electoral lo decimos porque iba muy de la mano de la falta de dólares, que era cada vez más acuciante. En la previa electoral era cada vez más frecuente el desabastecimiento en las estaciones de servicio que costaba conseguir nafta. Ese lunes específicamente la ciudad fue un caos absoluto, lo que siempre se interpretó como una foto política muy importante, porque remitió realmente esa jornada a momentos del pasado en los que había crisis energética, en los que era, bueno, difícil esta cuestión, simplemente cargar nafta, y desde el gobierno anterior se lo responsabilizó al gerente financiero de ese momento, YPF, que era Leu, por no haber activado los pagos de la importación de combustible. Siempre se dijo que tampoco había dólares para eso, que el Banco Central no había habilitado el pago. Siempre fue muy confuso el episodio, pero la anécdota y la leyenda urbana quedó apuntado por el gobierno anterior como el responsable de esa situación, y de hecho en noviembre, a las semanas fue desplazado del cargo precisamente por esta situación. La suspicacia o la leyenda se completa con que en diciembre de 2023, cuando ya asume el nuevo gobierno, lo convocan a Leu al directorio del Banco Central como vicepresidente segundo. Siempre se dijo que fue el premio por haber generado esa situación. No estoy diciendo que haya sido así, estoy diciendo la interpretación política que le dio el gobierno anterior a todo ese convito. En julio de 2024 Leu finalmente también se va del Banco Central, vuelve al sector privado, otra vez al sector energético, que es su especialidad, y es convocado ahora para manejar la Secretaría de Finanzas en reemplazo de Pablo Quirno. Sorprendió porque todo el mundo indicaba que iba a ser José Luis Daza quien se hiciera cargo de esa secretaría. José Luis Daza, el virtual viceministro, un hombre al que tal vez el cargo era un poco, la absorbía por ahí mucho tiempo más rutinario. Juega en grandes ligas, Daza, claro, es el contacto con Besen. Además, como coordinador de distintas áreas de gabinete. Como programación económica, una visión integral de la cuestión económica, obviamente con mucho foco en el tema monetario y financiero, porque es el problema de la Argentina en esta instancia, pero tiene una visión más global. Daza fue en su momento uno de los eventuales candidatos a ministro de Economía de Chile, que está para otro rol, y esto quedó confirmado ayer con la aparición de Alejandro Leu, entonces, en la Secretaría de Finanzas, con anécdota y mochila y todo. Y alcanzamos a mostrar el tuit del ministro de Economía con el anuncio. El ministro de Economía con el anuncio, la foto. Nuevo secretario de Finanzas, Alejandro Leu, retorna al equipo económico ahora como secretario de Finanzas. Alejandro ya nos acompañó a comienzos de la gestión como director y vicepresidente segundo del Banco Central. Anteriormente, bueno, lo que todos sabemos, se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, una extensa trayectoria en bancos internacionales. Es un ex JP Morgan como corresponde. Claro. Bienvenido al equipo.